Le doy la bienvenida a los que nos ven por internet. Bienvenidos todos los que nos ven en diferentes plataformas. Gracias por estar ahí siempre. Hermanos, no sé si pueden ver esa cruz que está ahí atrás. ¿Sí? Ven que ya está vacía, que nomás quedaron las espinas y el manto púrpura. Ese manto púrpura en aquel tiempo, hermanos, los que saben de historia saben que no cualquiera se vestía de ese color. ¿Sí? Ese color era única y específicamente para la realeza, para alguien que tenía cierto poder, era que se vestía de ese color en aquel tiempo. Era un signo de estatus, cosa que por broma se lo pusieron a Jesús. Pero como Dios aún en estas cosas se glorifica, se recuerdan que se lo mandó a hacer Herodes junto con Pilato y todos ellos se lo mandaron a poner ese traje que después los soldados echaron suerte, no sé si no han visto esa historia, porque era ropa cara, entonces querían quedarse con esa. Pero en fin, lo que voy es, esa cruz está vacía, hermanos, porque Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. ¿Le da un aplauso a Dios por eso? Eso es así. Y sirve que respondo, a veces los jóvenes tienen preguntas, hermanos, que a veces está de moda las cadenitas, a veces que se ponen todo, dice que si una cruz es mala. En algunas iglesias te van a decir que sí, que es un símbolo de la muerte y tantas otras cosas, ¿no? Yo lo que te puedo decir, cada quien esté convencido en su propia mente, pero lo que te puedo decir bíblicamente, lo que estaría mal es si traes una cruz con un crucifijo, ¿ok? Ahí, porque ya no está ahí. Pero si tú te gustan las cruces, está bien, es un símbolo de la iglesia, porque las cruces en ese tiempo se usaba como una forma de pena de muerte, un castigo era lo que se usaba en ese tiempo, y era una muerte muy dolorosa que se hacía. Entonces, es una de las maneras que les puedo decir a los jovencitos, porque sé que a veces tienen ese tipo de preguntas, amén. Entonces, si te vas a comprar una cadenita, mi recomendación, tú te puedes comprar lo que tú quieras, o sea, amén, pero mi recomendación que te puedo dar es cómpratelo sin el Cristo, ¿ok? Sin el muñequito ahí, porque realmente no es. Sin el muñequito, si te gusta eso está bien, si no, cómprate otro tipo de cosas, pero haz lo que tú quieras, pero yo te puedo decir eso bíblicamente, amén. ¿Estamos aquí? Aclarando ese asunto, habla su Biblia, por favor, en Éxodos, capítulo 12, por favor. Hoy estamos en Pascua. Muchos que no saben lo que significa la Pascua, no son la coneja ni los huevos, ¿ok? Aclarando ese asunto, porque las nuevas generaciones han ido perdiendo eso. Ven que piensan que cuando es Pascua, rápido identifican la coneja. Para empezar, ni los conejos ni ponen huevos. Pero en fin, hermanos, el mundo siempre, pues sus tradiciones siempre trata de quitarnos lo que es el verdadero. Pero la Pascua no es eso, que no son las conejas, ni es buscar los huevitos, ni nada ese por el estilo. ¿Ok? Entonces sé que a veces los niños, pues son niños, a veces andan por ahí, de repente revientan un huevo, lo que sea. Está bien, o sea, pero hay que enseñarles lo que es la verdaderamente, que es la Pascua, ¿ok? Son niños, pero hay que enseñarles que no crezcan con eso, pensando que eso es la Pascua, es algo totalmente diferente, ¿ok? La Pascua es el motivo principal por lo cual usted y yo estamos aquí, ¿ok? Y lo vamos a ver desde cuándo empezó la Pascua, ¿ok? La Pascua, y por alguna razón está en Éxodo, hermanos, porque Éxodo lo que significa es salida, es lo que significa, ¿ok? Y antes, todos sabemos, el pueblo de Israel estuvo por 400 años, estuvo ahí de esclavo, y Dios hasta que levantó a alguien llamado Moisés, ¿se recuerdan? Para liberar al pueblo de la esclavitud y de la muerte, ¿ok? Pero Dios, como es un Dios tan sabio y como hemos dicho que Dios, no hay tiempos en Dios, ni presente, ni futuro, ni pasado, Dios quería ya traerles un símbolo de lo que venía más de 2000 años, porque esto pasó como 1800 años antes que viniera Cristo, más o menos pasó eso de la salida de Éxodos, ¿ok? Y aquí en el capítulo 12
Ya cuando habían pasado todas las plagas que pasó en Egipto, porque Faraón no quería dejar salir al pueblo, ¿se recuerdan? Porque eran bastantes personas. Estamos hablando que eran 6 millones sin contar mujeres y niños, imagínense, o sea, era un pueblo numeroso. Cosa que habían entrado ahí, nomás las 12 familias, José y sus hermanos habían entrado ahí, pero como buenos hispanos se multiplicaron todo ese tiempo. Y creció esa familia numerosa y Dios, hermanos, a pesar de que estaban en una situación como esclavos, Dios los bendecía de una u otra manera y aún despertaban la envidia de los egipcios. ¿Ok? Es algo curioso cómo Dios siempre cuando va a hacer la obra, cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. ¿Sí? No importa en dónde estés, ni cómo estés, ni rodeado de quién estés. Siempre y cuando Dios te va a bendecir y estás con los planes de Dios, Dios te va a bendecir, hermanos. Amén. Aún aunque estés en la cárcel. ¿No dice la palabra de Dios que José era bendecido estando en la cárcel? Y uno dice, ¿cómo? Esas maravillas de parte de Dios, hermanos, que no podemos entender. Bueno, ya llegando aquí a la última plaga, que era una plaga de la mortandad que traía. ¿Por qué estoy dando un poquito de historia? Porque yo sé que usted dice, yo ya la sé, pastor. Sí, no es para usted esa parte. Permítame, hay otras personas que no lo saben, ¿sí? Entonces, cuando llegue su parte, agarre su parte que le corresponde y ya. Pero todas esas plagas que pasaron en Egipto, y esos están ahí, hermano, aún en los libros de historia están esas plagas que Dios permitió. Y hay todo tipo de explicaciones para esas plagas, pero la explicación que Dios da a la palabra de Dios es que Dios mismo fue que las mandó. ¿Ok? Hay muchos que les quieren buscar acontecimientos naturales y la cosa, pero realmente Dios lo mandó. La última plaga, cuando iba a mandar en este caso era el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos, hijos, hombres y bestias también. O sea, era algo grande que iba a pasar. Y Dios en ese momento tuvo misericordia del pueblo de Israel y me llama la atención cómo Dios utilizó eso para hacer ese símbolo de lo que venía más adelante. Porque convengamos aquí, Dios es Dios. Dios sabía quiénes eran los israelitas, ¿estamos de acuerdo? Aunque anduvieran en medio de todos, Dios podía librarlos y todo eso. Pero cómo Dios hizo y juntó a través de Moisés a todos y les dio las instrucciones para que ellos no murieran. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama obediencia. Y Dios dice que bendice más la obediencia, le agrada más la obediencia que el sacrificio. Entonces mucha gente hace muchos sacrificios, se van de rodillas y tantas otras cosas, pero a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Sí? Ok, verso 1, por favor, vamos a leer hasta el versículo 14, está bien, de Éxodo, del 12, capítulo 12, el verso 1 hasta el 14. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En otras palabras, antes de continuar, Dios les estaba diciendo que no se desperdicie nada. ¿Sabían que Dios, hermanos, no desperdicia nada? La próxima vez que usted quiera tirar algo de lo que Dios le dé en abundancia, recuerde, use todo lo más que pueda, ¿ok? Pero no lo desperdicie. Si puede donarlo, dónelo. Hay muchos lugares aquí donde puede donar, donde puede mandar para otros países, cosas que ya no necesita. No se llene de cosas que no necesita, más lo que le quitan tiempo. Dios nunca desperdicia nada, hermanos. Aún la naturaleza, cuando un animal se muere, ¿han visto que es comida para alguien más? ¿Para otro? La cadena alimenticia. Bueno, Dios es así. Cuando sobraron los panes y los peces, ¿qué les dijo a sus discípulos? Recojan.
Cuando vaya al restaurante, aunque sea un buffet, ojo aquí niños, por favor, jovencitos, te los digo, comparto esta experiencia personal. A mis hijos yo les enseñé así, aún cuando íbamos a buffet, siempre les decía, agarre lo que vaya a comer. A mí me molesta que prueban algo, ahí lo dejan y van a agarrar otra cosa. Le digo, no, es cierto, estás pagando por eso, pero hay gente que lo necesita, así que cómaselo. Amén. Continuamos, por favor. Entonces, vemos esa característica de Dios que les dice a ellos, si no les alcanza para comer, agarra a tu vecino inmediato, comparte. Verso 5, perdón. El animal será sin defecto, ¿ok? Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Otra característica más. La palabra de Dios, Juan dice que lo describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era alguien sin manchas, sin alguien. Jesús, hermanos, era alguien que sobresalía de todos. Y por eso no es casualidad que a los 30 años fue eso. Y los corderos, los que saben de animales, saben que es la mejor época para comerse un animal. ¿Estamos aquí? Esos tipos. Bueno, Jesús, humanamente, el hombre, hermanos, a los 30 años es como la cúspide. Lo siento por los que ya pasamos de 30 años, pero esa es como la cima de la montaña de todas las cosas que vas a poder, de ahí empieza, que sabe, caer y cosas así, pero en fin. No los quiero desanimar, pero en fin, esa es la edad perfecta, ni muy jovencito, como dice, ni ni mucho que no le falte lumbre al santo, ni mucho que lo queme. Algo así. Continuamos, por favor. Entonces Jesús cubría esas características perfectamente. Su Biblia, si usted es una Biblia de estudio, usted va a ver que tiene letra roja. No sé si lo nota ahí. Es porque es Dios mismo hablando aquí lo que estamos leyendo. ¿Ok? Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo molarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto también Jesús lo pasó. ¿Se recuerdan que los llevaron de un lado para otro con Pilato? Y todo esto lo pasó exactamente lo que estaba hablando aquí, lo pasó Jesús, hermanos. Es curioso y es algo tan sabio la palabra de Dios que se queda uno sin palabras. Verso 7, por favor. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Específicamente no podían comerlo en otro lugar, poner esa sangre en otro lugar, sino en la casa donde se iba a comer. ¿Por qué Dios les aclaró este asunto? Porque los egipcios fácil podían ir a poner la sangre en sus dinteles, ¿correcto? Pero si no estaban comiendo eso, ojo aquí, por favor. Anote esto, si usted lo anota, anote esto, por favor. ¿Ha escuchado la expresión, me cubro con la sangre de Cristo? Una expresión religiosa que usa mucha gente. Ok. Eso prácticamente no te sirve de nada si no estás comiendo el cordero. ¿Qué significa comer el cordero? Que tengas a Jesús dentro de ti, que Jesús viva en ti. Esa es la diferencia. No importa que traigas 1000 crucifijos colgando y le pongas así, me cubro con esto. No importa. Eso no. Por eso lo aclara aquí. Donde van a comer, ahí es donde va a funcionar. Sabes que los demonios lo que miran en ti es la sangre de Cristo, es esa sangre que está ahí en ese dintel. Y no importa que lo andes diciendo o no lo andes diciendo. No pasa. Ahí está. Continuamos, por favor, porque esto se pone interesante. ¿Ok? En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Ok? Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Fíjense la instrucción, es todo o nada. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos,
en vuestros calzados, en vuestros pies, y vuestro bordón, y vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es que la Pascua del Jehová. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aleluya. Amén. Esa es la Pascua. La Pascua, hermanos, yo le puse así, fíjense. Ese es el mensaje cuando alguien pregunta qué es la Pascua, aquí fue que empezó. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos saben que en Dios no hay casualidades? Ok. Fíjense cómo está esto. Cuando a Jesús lo crucificaron, hermanos, no se planeó que lo crucificaran y que Él resucitara en la Pascua. ¿Ok? No fue algo planeado. Fue algo que se les chipoteó a los sacerdotes y a todos los principales. Si se recuerdan, lo tenían crucificado y ahí Jesús no moría, donde le tenían crucificado. Con los dos ladrones que tenía al lado, ¿se recuerdan o no? ¿Sí? Ok. ¿Cuándo fue cuando Jesús murió totalmente? Fue cuando llegaron y le pusieron la lanza. ¿Por qué mandaron a que le pusieran la lanza? Porque venía la Pascua y no podían tener eso porque los romanos eran crueles, hermanos. Era alguien que, ¿sabes qué? Si te cachaban robando, te vamos a poner enfrente de todos para que todos te miren y no hagan lo mismo. Era lo que hacían los romanos. Entonces ellos estaban en un monte alto donde todo el mundo podía ver eso. Pero como venía la Pascua, decía, no podemos tener a esas personas ahí en medio de la fiesta solemne, porque ellos la hacían todos los años, lo hacían. Entonces, como yo digo, wow, cómo Dios está en esas cosas, no hay casualidades. Ahora, la Pascua, yo hermano le puse así, fíjense, en un mensaje escondido que yo encontré. ¿Qué es la Pascua? Es la liberación de la esclavitud y de la muerte del pecado. Esa es la Pascua, ¿ok? Eso es lo que, cuando antes de Jesús, ellos lo hacían precisamente para recordar ese tiempo donde Dios los había sacado de la esclavitud, los había hecho libres. No dijo Jesús, conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y la verdad qué? Los hace libre. Okay, eso es la Pascua. Es algo grande, hermano, no es algo nomás sencillito, no es la coneja ni lo son los huevos tampoco, ¿sí? Es bonito, hermano, no sé si usted se goza conmigo con ese mensaje oculto que está ahí, pero si usted se goza, darle un aplauso a Dios por eso. La verdad, yo que estaba sorprendido, wow, Dios, ¿cómo eres perfecto? Aún en eso, en los errores de estos sacerdotes y de los principales, Dios se glorificó y hizo eso, hermanos, de la Pascua, lo venían haciendo año tras año, y cuando pasó eso, cayó exactamente en ese momento. Ahí es cuando yo veo que en Dios no hay casualidades y todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa por alguna razón. Siempre, nomás que a veces nosotros no lo entendemos en su momento, pero ya después lo llegamos a entender, ¿sí? Y muchas cosas, lamento decirlo, no lo vamos a entender aquí. Pablo dijo, muchas cosas, dice, me son ocultas y no lo vamos a saber, dice, son por invisibles en este siglo, hasta después vamos a saber muchas cosas. Muchas sí, otras no. Ahora vamos a ir a Mateo, por favor, hermanos. Ya quedando claro ahí ese punto. Después de pasar unos 1800 años después aquí, fíjense, venimos a Mateo capítulo 28. Del 1 hasta el 10 vamos a leer. ¿Lo tiene?
Si usa su teléfono, su iPad, su computadora, su Biblia, lo que usted utilice, sino también aquí lo ponemos atrás. Me gusta para que lo leamos todo. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias, hermanos, que se ha ido perdiendo eso, fíjense, de leer la Biblia. Entra el ministro y dice un versículo que él se sepa de memoria o algo y ahí se agarra y es algo, está bien memorizar los versículos y todo, pero el problema es que nosotros somos, hay que decirlo como somos medios perezosos, o sea, no queremos leer la Biblia por nuestra propia cuenta, ni en el teléfono que ahora la traemos bien cómoda ahí, pero es bonito cuando usted lo lee, que tiene su Biblia o en el teléfono está bien, no hay problema, pero que usted lo lee, ve que no le estoy echando cuento yo aquí ni nadie que se para aquí, sino que es la palabra de Dios. Y cuando digo que es la palabra de Dios, es algo que Él habló, ¿sí? Y saben, para nuestra sorpresa, la palabra de Dios dice que nunca vuelve a Dios vacía, hasta que haga por lo cual se envió. Si usted lee el libro de Génesis, cada palabra que Él dio un fruto. Y hágase la luz. ¿Y qué fue? Se hizo la luz. Hagan peces en el mar. Hubo peces en el mar. ¿Ok? Todo el mundo, toda la creación le obedece. Las olas, el mar, el viento, todo el mundo. Y como dije un día, pero Dios le dice al ser humano, haz esto. Y el ser humano, no. Así somos. Verso 1, por favor, de Mateo 28. Dice, pasando el día de reposo, que fue el día sábado, ¿ok? Al amanecer, el primer día de la semana, que es el día domingo, por eso nosotros nos juntamos, hermanos, el día domingo, primer día de la semana, a celebrar todos los domingos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Por eso nos reunimos el día domingo, cuando alguien le pregunta, pero ¿por qué no dejan? Porque hay una sexta que se reúnen los sábados y, bueno, en fin, no estamos hablando de ese tema, pero continuamos, por favor. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí se cree, hermanos, que una de estas Marías era una de las que había rescatado Jesús, la que la querían apedrear, y entonces a la otra también que venía, que le lavó sus pies. Pero fíjense, me llama la atención, hermanos, ¿quiénes fueron las que fueron a buscar al sepulcro? Y las mujeres que están aquí saben que no es muy fácil ir al sepulcro, ¿no? Bueno, cementerio sería, ¿no? ¿Cuántas de aquí acostumbran ir al cementerio? Lo primerito que haces al levantarte el día domingo. ¿Para qué no? Pero estas mujeres, hermanos, ¿saben? Las mujeres son bien valientes, hermanos. De verdad se los digo. Los hombres nos creemos machos y que Pancho Villa y con los bigotes y de acá y todo, pero las mujeres son bien fuertes. Yo creo que usted y yo no pudiéramos llevar un chamaco 9 meses en nuestro estómago, hermanos. No pudiéramos, la verdad. Por algo Dios. Son bien fuertes las mujeres. Y en el ministerio de Jesús formaron una gran parte de las mujeres ahí. Y hasta el día de hoy no son las excepciones. Nosotros, en la iglesia aquí, gracias a Dios, se componen bastantes hombres que se han atendido el llamado realmente, pero hay muchas iglesias donde uno va que la mayoría son mujeres. Así que hombres, los felicito que ha tomado ese llamado, y mujer, échele ganas adelante siempre. Estas mujeres eran valientes. Verso 2, por favor. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí nos da otro dato especial, hermanos. En aquel tiempo se hacía como una cueva, una piedra grandota que se ponía a sellar ahí, pero este ángel vino y removió la piedra, hermanos. Ellos lo encontraron ahí, verso 3, por favor. Y su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, hermanos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. Aquí habla, hermanos, de los guardias y de las mujeres. ¿Quiénes quedaron como muertos? Los que andaban con la macana y la pistola ahí, con la espada.
Quedaron como muertos ahí. Imagínense, las mujeres tuvieron más valores que ellos, hermano. Les digo, ¿qué les estoy diciendo? En fin, ellas hasta platicaron con este ángel, hermanos, y él les dijo, no temáis. Verso 7, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor en gran voz, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, lo abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Cristo ha resucitado, hermanos. Cristo ha resucitado. Eso es hermoso. Ahora vamos a Filipenses, por favor. Ya vamos a irnos acercando. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, hermanos. Aleluya. ¿No le da gusto esto? ¿Por qué nosotros a veces nos hacemos cara de fuchi a veces o nos creemos la divina garza, dicen en Guatemala? Esa palabra no me acordaba. La divina garza o la de última Coca-Cola del desierto, con poquito que sepamos o con poquito que Dios nos dé. Jesús dice que siendo Dios, ¿ok?, no se aferró a quedar en forma de Dios, sino que dice que se entregó voluntariamente por usted y por mí. Porque le tengo noticias. La Pascua que se celebraba antes, usted y yo, si no éramos de origen judío, no podíamos celebrarla, no participábamos en eso. Pero después del sacrificio de Cristo, ahora dice que Él ha muerto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El único requisito que nos da ahora es creer en Él. Es libre acceso para todo el mundo, hermanos. Ya ese velo que había se rasgó y ahora tenemos ese libre acceso para todos, ¿ok? Entonces, continuamos, por favor. Versos 6 a 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, hermanos. No era cualquier muerte. Hoy en día hasta es un privilegio participar, ¿no? Creo que en Iztapalapa, en México, hacen una gran fiesta que hacen el simbolismo y todo eso. Y está bien, para algunas gentes que no saben, está bien que lo hacen todo para enseñar a los demás. Pero es un privilegio para el que va a participar en eso. En ese tiempo no, hermano, muerte de cruz era una muerte vergonzosa, algo terrible, pero Jesús lo hizo para poder darnos salvación. Verso 9, por favor. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo como los que están debajo de la tierra también, hermanos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, hermano. Denle un aplauso a Dios y póngase de pie, por favor.